Un primer texto nos va a poner frente a una opción. Las opciones son muy complicadas porque uno lo hace o no lo hace. El texto va a plantear dos cosas diferentes y usted tendrá la opción para aceptar o rechazar. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso, y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen, y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Palabra de Dios. Yo. Quiere. Si no quiere, no pasa nada, ¿verdad? Aparentemente. Esa opción, esa más bien alternativa, planteada ante nuestros ojos, debe llevarnos a encontrar el verdadero camino. Por eso nosotros ahora, pensando en cuál es el verdadero camino, vamos a responder a la palabra cantando. Dichoso el que camina en la ley del Señor. ¿Conmigo? Dichoso el que camina en la ley del Señor. Una vez más, todos. En la ley del Señor. Bien. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Todos. Dichoso el en la ley del Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observación de tus preceptos. Todos. Dichoso el en la ley. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. Juntos. En la ley del Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. que se escuche. Dichoso el que camina En la ley del Señor. Bien. Sí, dichoso el que camina en la ley del Señor, pero ¿eso qué puede significar para mí? Un ser humano del siglo XXI, imagínense, 2026, imagínense. ¿Eso qué significa para mí? San Pablo lo propone con mucha claridad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo,
ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, ni siquiera pudo pensar. Aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Palabra de Dios. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y el que mata debe ser llevado al tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo:
no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que pierdas uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Siéntense ahora, por favor. A ver si hoy hay chiquitos. ¿Hay chiquitos? ¿O no hay? Bueno, una sí. Ah, el coro, sí. Mira. Mira. Paciencia. Suficientes hay. Bueno. Dame. Bueno. 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 Ya no son muy niños, pero no importa. Y encima dice, gracias. Bien. Hoy tenemos tenemos el papelito en la mano, ¿verdad? Eso me interesa mucho porque es la traducción que usamos y usted podrá pues tener el texto por si acaso alguna cosa no le quedó clara, a pesar de que los lectores son muy buenos. Ahora hay gente que va a dejar el papelito en la banca porque son muy considerados y dicen, así la persona que viene lo puede usar. No. Ese papelito, de hecho, no es para acá, es para allá. Usted se lo lleva a su casa y en su casa tendrá las lecturas para que durante la semana pueda volverlas a leer. Entonces, por ejemplo, usted lee el lunes la primera, el martes el Salmo, el miércoles la segunda, el jueves el Evangelio. Pero como es tan largo, jueves y el viernes y el sábado puede irlo leyendo y tratando de entender qué es lo que Jesús está diciendo en ese Evangelio, que es tremendo. Jesús es Dios. Se los pregunto, ¿Jesús es Dios? ¿Hay alguien que crea que Jesús no es Dios?
Bien, es importante que lo tengamos ahí, claro y preciso. ¿Cuáles son las tareas de Jesús en la tierra? Podría citarle muchas, pero básicamente son tres. Tres así claramente o concretamente dichas para que las entendamos más o menos bien. Tres tareas. Una primera tarea, el anuncio del reino de los cielos. ¡Qué maravilla! El anuncio del reino de Dios. ¡Qué gloria! ¡Qué gozo! ¡Qué felicidad! Hasta que yo le pregunte a usted, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? Y obtenga de usted una respuesta muy concreta. Silencio total. Porque a pesar de que nosotros somos cristianos, seguidores de Jesucristo, tenemos un vacío sustancial. Nosotros no entendemos qué es el reino de los cielos. ¿O sí? ¿O alguien me lo quiere explicar? ¿Alguien podría explicarlo con una palabra? Yo duré 47 años de mi vida para entender qué era el reino de los cielos. Y lo vine a entender un día que tenía que dar una charla, no sé de qué. De matrimonio era. Y revisándolo, el folleto en que tenía en la mano, ahí había una frase. Yo creo que ahí había una frase. Y yo leí la frase y dije, el reino de Dios. Ya sé qué es el reino de Dios. ¿Pero saben qué me pasó después? Que busqué la frase otra vez en el folleto para probárselo a una persona, nunca la encontré. De manera que yo creo que fue más bien una revelación de Dios. No, yo no soy de revelaciones, no soy cura de los que creen que Dios les habla a la oreja, ¿por qué no? Pero sí, hay algo ahí raro. Se los resume en una sola palabra, el reino de Dios es el amor. Y en una sola palabra, el reino de Dios es Jesucristo. Jesucristo se anuncia a sí mismo. Es una cosa bien interesante que usted debe memorizar. No es frase mía, es del obispo emérito de Tirarán, Monseñor Vitorino Girardi, que dice que Jesús es el único profeta de toda la historia de la humanidad que se predica a sí mismo. Es muy raro, ¿verdad? Porque, bueno, Mahoma predicaba ¿a quién? A Alá, ¿verdad? Al Dios de los musulmanes. Buda, ¿a quién predicaba Buda? Una vaina que se llama la nada. Yo olvidé la palabra. Maravilla. Los viejitos somos chochos. Nirvana. ¿Qué es el nirvana? Nada. Y para Buda ese era su Dios, más o menos. Entonces predicaba el nirvana. No se predicaba así jamás. Bueno, Isaías, ¿a quién predicaba? Dios. Y Jeremías, Dios. Y Daniel, a Dios. Y Jesucristo, a sí mismo. Es muy bonito. Bueno, primera tarea, el anuncio del reino. Segunda tarea. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo pensaban los hebreos que era Dios? ¿Usted qué dice? ¿Cómo era Dios para los hebreos? Castigador, furioso, celoso. Iba a decir una palabra muy bruta, mejor no la digo porque escandalizo a la mitad. No, jamás. Dios era tremendo. Dios había que tenerle miedo. Dios había que esconderse. ¿Sabe qué es lo peor? Que muchos siguen pensando igual. Y no hebreos, cristianos. Siendo así que Jesús vino a revelarnos el verdadero rostro de Dios. Y es curioso que los hebreos pensaran que Dios era tremendo, siendo así que Dios se describe a sí mismo en el Antiguo Testamento diciendo de sí mismo, yo soy, dos palabras, compasivo y verdad. ¿Qué más decía de sí mismo? Esos son apellidos de Dios, compasivo y misericordioso. Y epítetos de Dios, lento a la cólera y rico en piedad y leal. Eso lo dice no una vez, 1000 veces, pero los hebreos no escuchan. ¿Y por qué no escuchaban? Yo creo que es un problema cultural, un problema de vecindario. Porque los dioses de los vecinos eran furiosos. Los dioses de los vecinos existían. Los dioses de los griegos existían. Los dioses de los egipcios existían. Existían. ¿Qué existían?
Por supuesto que no existían. ¿De dónde salieron? ¿Verdad? Aquella se tocó la cabeza y dijo, de la inteligencia de ellos, por supuesto. Ahora, como dice un filósofo, que nada hay en la mente que no haya pasado antes por los sentidos, ¿cómo inventaban los dioses? A partir de los seres humanos, de lo que conocían. Les cambiaban la facha para que parecieran monstruosos, pero por dentro eran como seres humanos. Bueno, los griegos ni siquiera les cambiaban la facha. Entonces, por ejemplo, Zeus, el dios jefe de los dioses griegos, ¿qué tenía en la mano? ¿Qué tenía en la mano? Un montón de rayos. Porque si usted le caía mal, decía, esta vieja me cae mal. Y cogía un rayo y ¡fua! La suprimía. Así de desgraciado era. Entonces los hebreos comenzaron a pensar que tal vez Dios sería igual. Y si los otros dioses eran así furiosos, el mío tiene que ser furioso lo mismo. Se pasearon en ellos mismos y se perdieron. Porque Dios es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y todo lo que ya dijimos y podríamos seguir diciendo. Jesús tenía como tarea mostrarnos el rostro de Dios y nos lo mostró. ¿Y cómo es el rostro de Dios? Claro, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Y dónde vemos el ejemplo de amoroso? En Jesucristo, por supuesto. Entonces, acuérdense que Felipe un día le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? En la cena. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Felipe, tanto rato andando conmigo y no te has dado cuenta que el que me ve a mí ve también el rostro del Padre. Entonces nosotros, para que dejemos de estar en majaderías propias de creyenceros, dejemos de pensar que Dios es castigo y odio y rencor y venganza, y empecemos a pensar que Dios es como Jesucristo. Y lo que usted dijo es exactamente lo que iba a decir yo. Jesucristo conversó con la samaritana y no se podía hablar con la samaritana. ¿Por qué? Porque era una vieja loca que tenía hombres por todas partes. Y a Jesús le importó eso. Y Jesús se sentó a comer con Simón el fariseo. ¿Quién se sentaba con un fariseo a comer de puro miedo de que le sacaran la ley? Jesús se sentó a conversar con Zaqueo, y ese era un publicano. Y los publicanos eran malditos para los hebreos. Entonces, Jesucristo nos enseña qué es lo que hay que hacer en la vida. Bien, esas dos cosas tenía, reino y el rostro del Padre. Lo tercero era una cosa muy urgente, modificar la ley. ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos hay? Perdón. Todavía ayer con los catequistas estuvimos ahí batallando y gozando porque abrimos el folleto de catequesis y aparecen los 10 mandamientos. Perdón, disculpe, voy a ser profano y hasta por televisión. ¿De qué le sirven a usted los 10 mandamientos? Primero eso. Y segundo, ¿cuántos mandamientos tienen los hebreos? Mandamientos como unos 338 por ahí. 338. Pero también tenían preceptos, y los preceptos eran como mandamientos. ¿Y cuántos eran? Más de 600. De manera que entre unos y otros eran casi 1000 normas. Y había que cumplirlas todas. Y estaban en orden. No, estaban ahí. Pero tenía que sabérselas. Y nos divertimos mucho en misa de 8. ¿Para qué sirve la ley? ¿Un orden? ¿Qué dijiste vos? Para poner límites, ella dice que para cumplirla.
¿Para qué sirve la ley? No hay ningún abogado presente, porque usted es abogada. Ve. La ley sirve para probar que usted es culpable. ¿O no? Sí, bueno, pero ya eso es una exquisitez, claro. La ley fundamentalmente es para probar que usted es culpable. ¿A qué hora llegó? A las 8:05. ¿A qué hora tenía que llegar? A las 8. Culpable, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Entonces, si nos ponemos a leer a San Pablo, nos damos cuenta que San Pablo coge la ley y la echa ¿a dónde le echa la ley? Al basurero. San Pablo dice que la letra mata, que lo que da vida es el espíritu. ¿Y eso lo aprendió de quién, San Pablo? De Jesucristo. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo Jesucristo viene a reformar la ley. Ahora, ¿quién puede reformar la ley? ¿Quién hace las leyes? No está de moda eso, ¿verdad? ¿Quién hace la ley? Los legisladores, el ejecutivo cumple la ley, el legislativo la promulga. Muy bien. El legislativo propone la ley, establece la ley, la hace. ¿Y quién puede reformar la ley? El mismo poder ejecutivo, el legislativo, quiero decir, los mismos legisladores, los diputados. ¿Quién hizo la ley de Dios? ¿Perdón? Entonces, ¿quién puede modificar la ley de Dios? Solo Dios, ¿verdad? Un chiste que es un poco localista. En Heredia, aquí ya no tanto. Donde un señor gobernante dijo una cosa que era entre chiste y blasfemia. Cuando se discutía el cuento del TLC, alguien le dijo, ¿por qué no se modifica un poco para que sea más adecuado a nosotros? Y él dijo esta frase que a mí nunca se me olvidará. Dijo que modificar el TLC, que era más fácil modificar la ley de Dios que el TLC. Chiste y blasfemia y mentira. Porque el TLC se podía modificar. Y de hecho la ley de Dios fue modificada. ¿Y quién la modificó? ¿Quién puede modificar la ley de Dios? Solo Dios. Y Jesucristo es Dios. Entonces, podía modificar la ley. Y lo hizo. Y nos vamos a enfrentar a eso en el Evangelio de hoy. Porque la ley de Dios tiene un camino muy claro y muy específico. Vea, otro argumento. Cuando a Jesucristo le vino un escriba y le dijo, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Por qué le preguntó eso? Porque los mandamientos no tenían orden. Para un niño de catecismo hoy, eso es facilísimo de responder. Pero para un hebreo de aquellas épocas, no era fácil porque todos los mandamientos eran iguales. Cuando ese escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el más importante? En el fondo no es tan desgraciada la pregunta es complicadísima. ¿Cuál es? Jesús de inmediato le responde, el primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios. Realmente el primer mandamiento es escucha a Israel, pero bueno, dejémoslo así. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, es decir, con toda tu persona. Toda tu fuerza debes dedicarse a amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Y Jesús le dijo de inmediato, pero hay un segundo. El segundo mandamiento se parece al primero. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. Y eso nos lleva al tercer mandamiento. ¿Cuál es? Te amarás a ti mismo, a ti misma. Entonces resulta que era el reino de Dios, les dije que era. En una palabra, el amor. Entonces resulta que el amor, que además, ¿qué es amor también? ¿La esencia de qué? La esencia de Dios. San Juan diría, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es. ¿Cómo? ¿Dios es qué? Muy bien. Entonces la ley, solo, para que sea ley de Dios realmente, solo se puede percibir desde el amor. ¿Cuál es el problema de los mandamientos de Moisés?
¿Cuál es la palabra más repetida en los mandamientos de Moisés? No, no, no. Parece un chiquito de 2 años. No, no. No haga eso. No, no haga eso. No haga eso. Los psicólogos saben que no se puede educar a un niño así. Pues se les llena de confusión la cabeza. Todo es no. Todo es no. Mientras tanto, Jesús está proponiendo cosas positivas. Entonces Jesús dice que hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Primero Dios, pero prójimo y yo en mismo nivel. ¿Cuál es la herramienta que Jesús usa para modificar la ley? Una frase que la encontramos en ese texto del Evangelio varias veces repetida. Y busque su Biblia, los capítulos 5, 6 y 7, y encontrará la herramienta de Cristo. Una herramienta en la que Él se manifiesta como Dios, porque está modificando la ley. Versículo 21. En el folleto de la misa, normalmente les pongo los versículos para que tengan esa facilidad. Versículo 21. Frase de Jesús. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Léala. Ustedes. Esa es el primer argumento. Es decir, ya esto, vayan olvidándolo porque eso ya no se usa. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Y la siguiente frase está en el verso 22. Pero yo les digo, es decir, yo. Y la gente podría decirle, ¿usted quién es? Y él podría decir, pues soy yo, soy Dios. Qué casualidad. Entonces, lo que antes se decía, ahora ya no sirve. Porque yo les estoy a decir otra cosa. Y entonces ahí uno entra a pensar. Porque el problema está en no matarás. ¿En cuál parte del Antiguo Testamento se dice? Del Antiguo Testamento entero. Se dice que matar al niño en el vientre de la madre es pecado. ¿No lo dice? La primera vez que se dice esa frase es en un libro que no es del Nuevo Testamento, pero que está en los días de Cristo. Un libro que se llama la Didache Apostolorum. Ahí dice, no matarás al niño en el vientre de su madre. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale del pensamiento hebreo y del pensamiento cristiano, pero no está expresado. Hay un mandamiento que dice no matarás, pero ustedes saben que depende de lo que usted crea que es un niño, ¿verdad? Escuché alguna vez y me quedé perplejo, y es cierto que en Nueva York, un niño es persona humana solo si nace y llora. Si nace y no llora, no es niño. Es que, ¿sabe? Perdón, y todo el proceso de los 9 meses en el vientre, no, eso es una cosa ahí. Entonces la ley puede ser así estúpida, ¿no? Entonces, hay imprecisiones en los 10 mandamientos que nos pueden sacudir mucho a nosotros. Imprecisiones. Mientras Jesús dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, ahí no hay imprecisiones. Porque una persona que ama no hace daño. Una persona que ama, que vive en familia y ama a su cónyuge, no va a ser infiel por amor. No va a dañar a sus hijos por amor. No se va a hacer daño a sí mismo por amor. No se va a corromper por amor. No va a tantas cosas, ¿verdad? Que no va a hacer por amor. Que San Agustín llegó a decir entonces aquella famosísima frase. Ama y haz lo que quieras. Pero como mi voluntad está marcada por el amor, yo voy a hacer solo el bien. ¿Qué decía la primera lectura? Si quieres, divertido, ¿verdad? Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir lo que Dios quiere. Sí, Dios te puso al frente las cosas. Escoge lo que te sirve. Si lo que te sirve es torcido, como decía el padrecito aquel, no pasa nada. Si te dedicas a la violencia, no pasa nada. Si no vas a buscar a Dios, no pasa nada. Porque cuando te muras, no pasa nada. No te va a pasar nada, vas a estar ahí.
no vas a ser visible a los ojos de Dios. Hay que saber escoger en la vida, saber escoger y enfrentar lo que uno escogió. Porque a veces lo que yo escogí me equivoqué, pero si yo lo escogí, bueno, hago un enredo, pero yo necesito responder por eso. Lo sintetiza terrible cuando dice, ante los hombres están la vida y la muerte, y cada uno escoja lo que le convenga. Si usted escoge la vida, vive, y no, no. Y entonces, San Pablo, en la Carta a los Corintios, va a usar una palabra importante. ¿Cuál es la palabra que más repite San Pablo en ese texto de hoy? No, más repetida palabra. ¿Cuál? ¿Perdón? No. ¿Cuál es la palabra que más se usa? Oh. Sabiduría. ¿No es la palabra que más usa? Por lo menos es la palabra que más suena. Anunciamos una sabiduría para las personas espiritualmente maduras. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría no es conocimiento que se adquiere en una universidad. Lo siento mucho. Quien va a la universidad para ser sabio está equivocando el camino. En el mundo sí, la palabra sabiduría, ¡ay, qué sabio es ese señor!, ¿verdad? ¡Ay, qué sabia es esa señora! No, es cierto. En el mundo de Dios, en el mundo de la espiritualidad, la sabiduría tiene más que ver. A ver, usted no puede pensar en sabiduría como saber, sino que desde el punto de vista de la fe, la sabiduría tiene que ver más con otra palabra. ¿Cuál será esa otra palabra? No, más corta. No tiene que ver con saber, sino con sabor. No con saber, sino con sabor. Entonces una persona sabia es aquella que puede saborear a Dios. Por eso no importa si tiene título universitario o no fue más que a la escuela, o a lo mejor ni siquiera a la escuela. No importa. Si usted logra saborear a Dios, usted es una persona sabia. Usted se maneja como Jesucristo se manejaba, porque Jesucristo vivió su vida en función de lo que Dios le proponía. Padre. Y seremos hijos de Dios en la medida en que nos metamos en esa sabiduría que dice San Pablo, que nos hace maduros, que no es la sabiduría de este mundo, y que es misteriosa y secreta, y que es tan fina, que a algunos les falla tanto, que terminan no entendiendo a Jesucristo, y por eso lo matan. Dice el texto ahí por una parte. Anunciamos lo que nadie vio, ni oyó, ni siquiera pudo pensar. Nosotros somos cristianos, seguimos a Jesucristo. Jesucristo dijo que la ley de Moisés pues estaba ahí medio maltrecha y que había que purificarla. ¿Cómo se purifica? Con el amor. Amando a Dios con el corazón, el alma, la mente y el espíritu. Es decir, con toda mi persona. Y amando al prójimo como a nosotros mismos. Amén.